Un feliz sábado, mis queridos hermanos, Iglesia del Valle del Lilaló, que Dios los bendiga. Que el poder de Dios pues en esta mañana sea sobre nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Qué les digo? Que estoy muy agradecido, Dios, por la oportunidad de poder estar en esta mañana, de poder tener el mensaje de su palabra. Y pues antes de que abramos la bendita Sagrada Escrituras, vamos a inclinar el rostro para que oremos. Gracias te damos, querido Dios, en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder adorarte. Estamos en estos momentos dispuestos a escuchar tu voz. Suplicamos, Señor, que nuestro corazón sea abierto, sea receptivo, y este mensaje, Señor, no tan solo quede en escuchar, sino que nos lleve a la acción. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, había puesto el título de este tema. Así dice Jehová. En realidad no hay nada mejor que no hay nada más seguro dentro de la vida cristiana no hay nada seguro en nuestro caminar cristiano que no sea con un así dice Jehová. Podemos dar los mejores discursos, podemos hacer presentaciones excelentes, pero si Dios no ha hablado, entonces no hemos quedado en nada. Por lo tanto, en esta mañana quisiera pues en el nombre del Señor transmitirles a ustedes un así dice Jehová, ¿sí? Para eso pues quisiéramos que abriéramos en el texto de Ageo. Ageo está en la Biblia. Sí, es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento, el libro de Ageo. Sí, creo que, bueno, en algunas Biblias de repente están las hojas pegadas. ¿Ya? Sí. Antes de Zacarías, ¿ya? Correcto. Sí. Bien, quisiera volver a leer para hacer un recuento del texto que leímos como texto de memoria. Los versículos 5 al 7. Solo falta que se me caiga la Biblia. Bien, los versículos del 5 al 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. 2 veces en estos 3 versículos menciona la frase así ha dicho Jehová. Como también en 2 ocasiones nos invita a meditar en nuestros caminos. En otras palabras, nos invita a que hagamos un análisis, ¿no?, de nuestra vida en el nombre del Señor. Por lo tanto, bueno, ¿en dónde vamos a mirar para ir desarrollando este tema? Quisiéramos ver un poquito del contexto histórico, del por qué están escritos estos versículos y en sí, qué papel desempeñó Ageo, ¿no?, y en qué tiempo fue escrito y cuál era el objetivo, ¿no?, de este mensaje de Ageo, de estos cortos 2 capítulos de Ageo. De paso les diré, miren mis hermanos, este sermón lo tengo desde que vengo de Conojoto Centro, o sea, es hace rato, nunca lo he predicado, no sé por qué, no sé si es por temor, por el contenido, o porque de repente el énfasis que le quería dar a este sermón de pronto era otro. Pero creo que llegó el momento en este día de poder predicar este mensaje y de darle un énfasis distinto al que tenía
anteriormente. Por lo tanto, entonces quisiera con ustedes revisar algunos versículos para que podamos alcanzar el objetivo que queremos alcanzar en esta mañana, ya con este mensaje. Mirando un contexto histórico de Ageo, les pido que volvamos al libro de Esdras. Ya. Ageo fue escrito en aquellos tiempos donde los desterrados judíos volvieron a su tierra y estaban en la tarea de construir o de reconstruir el edificio del templo. En esos tiempos, en ese lapso de tiempo, se dieron algunos sucesos que dieron ocasión a que se levantaran dos profetas en esos tiempos, Ageo y Zacarías, ¿no? Fueron los que estuvieron profetizando en esos tiempos para dar empuje, para dar valor, para hacer llegar el mensaje del Señor al pueblo, que en esos tiempos ese pueblo estaba todo desanimado. Y en estos momentos entonces queremos mirar a desarrollar este tema mirando algunos enfoques importantes. Primero, el Señor, ¿no?, había dado 70 años de plazo para que los judíos estuvieran desterrados. ¿En dónde? En Babilonia. Se habían cumplido, estaban por cumplirse los 70 años. Entonces, a través de Ciro, ¿no?, el rey Medo-Persia, se dio el decreto para que volvieran los judíos a su tierra. Pero ese decreto tenía un objetivo. Dios había colocado los 70 años y saben, todo lo que Dios hace en nuestra vida y en la vida de su pueblo siempre tiene un objetivo. Nada es al azar. Y les diré que si en esta mañana alguien está, todos los que estamos en este lugar no estamos al azar, estamos porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y si este mensaje va a ser predicado en esta mañana es porque Dios tiene un propósito con este mensaje para su pueblo. De tal forma, si cualquiera sea el momento que estemos viviendo, este mensaje tiene el propósito de levantar su alma, de levantar su corazón, de levantar sus ojos al cielo y de tomar decisiones importantes este día. Amén. Dice la palabra de Dios, capítulo 1 de Esdras, versículo 2. ¿Cuál fue el propósito? 2 y 3. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios permitió a través de Ciro que los judíos volvieran a su tierra? Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifiquen una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él. Suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, Él es el Dios, dice entre paréntesis, la cual está en Jerusalén. Pregunto, ¿cuál era el principal propósito por el cual Dios estaba permitiendo que su pueblo volviera a su tierra? ¿Cuál dice en estos dos versículos? ¿Cuál era el propósito? Reconstruir la casa del Señor que fue destruida por los babilonios, ¿no? Y que edificaran esa casa y que nuevamente se restaurara la adoración a Dios. Vuelven ellos, avanzamos un poquito en Esdras capítulo 3, el versículo 2. Cuando ellos llegan, miran todo y comienzan. Lo primero que hacen ellos, dice versículo 2: entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, y edificaron, ¿qué cosa? El altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. En la Biblia, miren, nosotros vemos a nuestros grandes patriarcas que ellos tenían por hábito siempre que llegaban a cierto lugar, a cierta tierra, y lo primero que ellos hacían, que era edificar un altar al Señor. Y lo que hacen los judíos cuando llegan es guiado por sus líderes, en este caso Zorobabel y
Jesúa, es edificar con el pueblo un altar. Nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, edificamos igual un altar. ¿Cómo empezamos nosotros el día? ¿Cómo empezamos nosotros nuestros proyectos? Los proyectos que tengamos, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezaste este día? ¿No? Si los grandes patriarcas empezaban sus proyectos, empezaban su día, donde llegaban ellos, lo primero que hacían era levantar un altar al Señor. Correcto. Llegaron ellos con ese sano propósito. Miren, estaban contentos ya. Llegaron, y si volvemos al capítulo 2 y los versículos 68 y 69, vamos a mirar algo, ¿no? Dice, cuando ellos llegaron, algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. ¿Y qué hicieron? Según sus posibilidades, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. ¿Ah? Entonces, cuando ellos llegan, ¿qué hacen? ¿Tenían recursos? Sí, tenían recursos, porque cuando salieron de Babilonia, ellos, los mismos, dice que los vecinos, todos les dieron ahí, les donaron oro, plata, muchas cosas valiosas, becerros, animales. Entonces ellos llegaron y bueno, cada cual, bueno, todo eso tenía su dueño. Entonces cada cual, según, ¿no?, los líderes se propusieron, pues el pueblo hizo su donación, dice, según sus posibilidades. Y empezó la construcción, primero el altar y luego empezaron desde los cimientos a edificar, a reedificar nuevamente el templo. Pero sucedieron cosas. Miren, mis hermanos, vamos a leer 2 versículos que nos van a hacer reflexionar mucho, ¿no?, en cuanto a nosotros. Cuando a veces hablamos, comentamos, decimos algo, ¿qué efectos, no causan nuestras palabras o nuestras actitudes en ciertas ocasiones? Capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice, desde el 10, cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, se pusieron en pie los sacerdotes, vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Cantaban y alabando y dando gracias a Jehová decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo clamaba con gran júbilo y alababa a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Versículo 12. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, al ver cómo echaban los cimientos de esta casa, ¿qué hacían? Lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. Se podría decir, si leemos así nomás de corrido, que ellos lloraban en alta voz porque estaban felices. Pero no era así, desgraciadamente no era así. No estaban felices. ¿Por qué lloraban ellos? ¿Cuál creen que era el motivo de su llanto? Miren, dice que los cimientos que estaban echando, ellos ya se dieron cuenta, estos cimientos no es para mucho. La casa anterior, que hace 70 años fue destruida, era todo un monumento al poder de Dios y por ende también a la gloria de Israel. Y ahora esta casa tan pequeña que están construyendo. Dice que empezaron a lamentarse. ¿Y saben qué efectos producen cuando hay cierto proyecto, cuando no la iglesia lanza un proyecto? Y hay muchas personas que no están de acuerdo, y como no están de acuerdo, comienza a haber murmullos, ¿no? Y comienzan a haber peros, comienzan a haber cosas, y eso, pregunto, ¿eso es contagioso?
¿Qué es más contagioso? ¿Lo negativo o lo positivo? Lo negativo, porque lo positivo, cuando se trata de empujar a las personas, cuando se trata de invitar, ¿no? Se hace un esfuerzo, se prepara, se hace un sacrificio, se manda mensajes. Y bueno, con el poder de Dios se puede levantar un proyecto. Pero qué fácil es cuando hay personas que se luchan el piso. Y así pasó con este proyecto. Empezaron felices, cantaban, alababan. Pero sin embargo hubieron personas, y no eran cualquier persona, dice sacerdotes, levitas, jefes. Habían visto ellos, supongo que ya eran muy ancianos, porque ellos habían pasado los 70 años y habían mirado la gloria del templo de Jerusalén y no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo, y cuando alguien se nota, ¿no?, en sus gestos, sus rostros, cuando no están de acuerdo, cuando no comparten el mismo criterio, cuando no desean apoyar, ¿no? Entonces esto transmitió. Y mis queridos hermanos, si tan solo ellos, dice el escrito inspirado, si ellos tan solo se dieran, hubiesen sabido el efecto que iba a causar este proceder, nunca lo hubieran hecho. Porque ese templo, que pudo haber sido construido en algunos meses con esfuerzo y sacrificio, tardó como 15 años. Gracias a ese tipo de actitudes. Ahora, de ahí es que se vinieron un montón de problemas. A veces dicen, no, que la mente es, ¿cómo dicen? Que la mente es poderosa, ¿no? A veces con nuestra mente atraemos, a veces con nuestras palabras atraemos algunos lo que tememos mismo, ¿no? A veces nuestras actitudes hacen que sigamos atrayendo ahí y pareciera, ¿no? Dice que llueve sobre mojado, ¿no? Hay luchas, problemas, y ahí mismo le cae, no se enfermó ni bien, está convaleciendo, ¡pum!, le muerde el pelo, ¿no? Y de ahí se le infecta y todo, y después se queda sin trabajo. Y ahí dice, llueve sobre mojado. Entonces, miren, este descontento de algunos líderes religiosos que contagió al pueblo, hizo que se detuviera la obra. Dice que mucha gente, la mayoría empezó a descorazonarse y se fueron apartando y llegó un momento en que la reconstrucción del templo quedó de nuevo abandonado. Y no sé si ustedes habrán visto algunas obras abandonadas, ¿no? ¿Ya? Algunas obras abandonadas, ahí descansan, van y están los animales callejeros, por ahí algún chumadito, y escriben grafitis, y así es una obra abandonada. Se quedó el templo de Jehová, el templo del Dios Todopoderoso, abandonado. Todo empezó ¿cuándo? Por un descontento. Todo empezó porque algunos no estaban contentos. Ahora entonces, como les decía, llovió sobre mojado. Empezó a haber muchas dificultades, y les pido que nuevamente volvamos a Esdras. Dije que estábamos haciendo un recuento histórico para que tengamos idea de lo que estamos hablando. En el libro de Esdras, ahí mismo a continuación, en los capítulos, en el capítulo 4, dice que los judíos tenían enemigos. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad edificaban un templo a Jehová, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los hijos de familias y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene
edificar con vosotros la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos lo edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó Ciro, rey de Persia. Versículo 4. Entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no siguieran edificando. Primera cosa, descontento. Y ese descontento, ¿dónde fue? Adentro, en el entorno mismo de los judíos repatriados. Después aparece otro problema. Aparecen los vecinos. Y estos vecinos eran los samaritanos. Que si vemos así mismo históricamente, los samaritanos también, ¿no?, en algún momento eran parte del pueblo de Dios. Solo que ellos se habían mezclado con otras naciones que este rey asirio había colocado. O sea, les había hecho un cambio, digamos, un cambio cultural, ¿no? Y ahí les colocó a otras naciones y ahí se mezclaron. Pero ellos dicen en el fondo, a pesar de que reconocían a Dios, a pesar de que decían adorar a Dios, pero no vivían según sus principios y preceptos, no guardaban sus mandamientos. Por lo tanto, ellos vieron ahí esa oportunidad. Ellos están construyendo, nosotros también construiremos y hallaremos nosotros también un lugar ahí. Tenían sus intereses. Pero Zorobabel evitó mezclarse. Y resultado de eso, esta gente que fue rechazada, les empezaron a intimidar a los judíos. Y como eran pocos en número, y ellos vivían en el sitio, estaban ubicados, eran muchos, entonces les intimidó y se atemorizaron y dejaron de construir. Si nosotros leyéramos todo el libro de Esdras, fuéramos mirando, vamos viendo cómo el ser humano, ¿no? Siempre la historia del ser humano ha sido de dudar del poder de Dios, dudar de la grandeza de Él, y cómo Dios con amor nuevamente extiende su mano. Ahora, entonces, en esas instancias también sucedieron algunas cosas más. Ya tenían el problema y el descontento, ya estaban con los problemas con los vecinos, que de paso, ¿no?, como les decía, ellos también tenían raíces judías. O sea, como raíz tenían de ser el pueblo de Dios. De tal forma, mis hermanos, otra lección importantísima que nos trae es que a veces los peores enemigos del pueblo de Dios, dicen, no están afuera. ¿Dónde están? Adentro. Aquellos que nunca sometieron su corazón a Dios. Aquellos que nunca dejaron que el Espíritu Santo obrara cambios en su vida. Aquellos que albergaron siempre algún pecado, albergaron siempre algo que no quisieron soltarlo, finalmente terminamos siendo enemigos del pueblo de Dios. Ahora, más adelante dice que Dios no abandona a su pueblo, y eso es lo más maravilloso. Y ahí no queda la cosa. Ahora sí volvemos a Ageo, ya, ahora sí nos vamos a centrar en Ageo. En momentos así, aparentemente ellos estaban desamparados. ¿Por qué? Si leemos la historia vamos a ver que ellos dicen, estos enemigos de los judíos, enviaron cartas, les intimidaron y enviaron cartas al emperador para que él no ordenara que se detuviera la obra, y así lo hicieron. Dice que violentamente hicieron que se detuviera la construcción y ahí quedó. Pero vamos a ver, ahora viene Ageo, Dios envía a este profeta. Como decía, no, la construcción estaba abandonada, era de repente albergue de animales, todo, y había quedado ahí ni a medio hacer, en el inicio. Entonces viene Ageo y mire lo que dice, versículo 2, 1-2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.
Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ahí quedemos un poco, hacemos una pausa y miremos algo. Dice que cuando ellos abandonaron la construcción, o sea, el objetivo mismo del por qué ellos habían vuelto a su tierra, claro, tenemos que estar haciendo algo. No nos vamos a pasar sin hacer nada. Algo tenemos que hacer. En algo tiene que estar ocupada nuestra mente. En algo tenemos que, en algún objetivo debemos tener. Y ahora ellos abandonaron el propósito de Dios. ¿Y a dónde fueron? A construir sus propias casas. O sea, que fueron tras sus propios intereses. Fueron tras sus propios intereses a luchar por lo que ellos querían. Y dice que ellos decían como pretexto: todavía no es tiempo de que construyamos. Tal vez nos adelantamos. Y a veces cuando no queremos hacer algo decimos: no, creo que no es voluntad de Dios. Y le culpamos a Dios. No, esto no es plan de Dios. Entonces, ¿qué es? Y eso hacían ellos. Dice, todavía no ha llegado el tiempo. Y eso decían, dice, porque exactamente ellos no tenían claro, ¿no? La fecha, dice, a lo mejor faltaban algunos meses y en unos 2 meses seguimos la construcción. Pero no. Llega la palabra del Señor y dice: mediten bien ustedes. Mientras ustedes están construyendo casas artesonadas, bueno, su palabra lo dice, ¿no? Yo no entendía dónde buscan casas artesonadas, que después haciendo una ley, artesonados, de arte, ¿no? Entonces dice, ellos se construían, se estaban haciendo unas casas buenas, ¿no? Con obras de arte forradas de madera, y para ellos de ahí se esforzaban, se sacrificaban. Ahora, el libro de Proverbios dice que la bendición de Dios, o sea, la prosperidad viene de la bendición de Dios, y eso no trae dolor. Eso no es así dice la Biblia. Pero solo que mientras ellos hacían sus casas artesonadas, esto les estaba causando mucho dolor, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. De repente algunos de nosotros hemos tenido que endeudarnos, pero hasta nuestra propia alma, por una casa o por algo que nosotros queremos. Y el no poder pagar es un martirio. ¿Cuántos de nosotros? Yo veo a veces en el Facebook que dice, ¿no? Remato carros retirados por falta de pago. Y yo pienso, ¿cuánta gente se endeuda tanto para terminar perdiéndolo? Y miren, versículo 6. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestid, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Mis queridos hermanos, en estos tiempos se dice que el dinero se va como agua entre los dedos. Y peor todavía, si son dineros que los hemos estado robando a nuestro Dios. Peor todavía. No soy tan bueno para la tecnología, ¿no? Pero en esta ocasión hice un esfuercito. Y quiero compartir con ustedes algún... Versículo 6. Sembráis mucho, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero cosechas poco. Las tareas del pueblo durante la sequía precedentes dieron frutos mezquinos porque Dios retuvo su bendición. O sea, sin la bendición de Dios, mire, podemos inclusive disfrutar de beneficios económicos un tiempo. Pero ¿cómo está su vida?
Cuando Dios bendice, dice, no trae dolor. La vida, la bendición de Dios es integral. No solamente en ciertas áreas. Si vamos un poquito a Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 47, 28-38, Deuteronomio 28-38. Ya dice la palabra de Dios, 28-38. Bueno, es largo, pero solo vamos a leer algunos versículos, los que necesitamos. Sacarás semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas, versículo 39, y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se lo comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Y así en adelante, miren, Dios hablando y condenando la infidelidad y la desobediencia de su pueblo. Es bonito. Y es fácil hablar del amor de Dios, decirle al pueblo, Dios te ama. Pero a veces se torna duro también presentar, ¿no?, la palabra, la cruda verdad con respecto a los juicios de nuestro Dios. Porque sabemos que Dios es Dios de amor y también es Dios de justicia. Fuego consumidor. Ahora, entonces dice, nosotros acabamos de leer de forma textual, en pocas, trabajarás mucho, cosecharás poco. Y si recibes tu paga, en saco roto. Bueno, eso me tengo presente siempre, porque mi papá desde cuando éramos pequeños decía, no, pueblo de sacos rotos, o de bolsillos rotos. Ahora, Proverbios capítulo 11, versículo 24. Proverbios 11, 24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en miseria. Entonces, miren, la Biblia deja en claro cómo Dios nos enseña que sus bendiciones en realidad son condicionales. No es que a veces decimos, no, Dios ama a todo el mundo, Dios nos ama, Dios nos da. No, sus bendiciones son condicionales. Entonces, si volvemos a Ageo nuevamente, este profeta prácticamente les pone a los judíos en jaque. Ellos estaban pasando momentos tremendos, ¿no? Había hambre en la tierra, había necesidad en la tierra. Sin embargo, ellos estaban empeñados a seguir terminando su proyecto de sus grandes casas, mientras el templo del Señor estaba en ruinas. Mientras el propósito de Dios se había olvidado, ellos estaban tras sus propios objetivos. Entonces, ahora el versículo 7 dice, ¿no? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Otra vez los invito, bien, todos los días cuando nosotros buscamos a Dios en su amor, en su misericordia, Él siempre nos llama, medita bien. Cuando nos dice, ¿no? El Isaías 1:18, ¿qué dice? Venid y estemos a cuenta. Ven, que para que estemos a cuenta. Medita. Ven y estemos a cuentas. Medita bien en tu corazón, detente un rato, haz un autoexamen, un examen de conciencia. ¿Cuál es tu verdadera situación? Y si estás en este momento pasando por momentos difíciles y a veces nos estamos amparando en que no, es que el Señor me está probando. A lo mejor no es prueba del Señor. A lo mejor Dios está permitiendo que tengas que pasar por eso para que aprendas a mirar que estás equivocado y que necesitas volver tu rostro a Dios.
Es así, esa frase de repente ha sido escudo muchas veces para no reconocer, no reconocer que necesitamos permitir que Dios haga ajustes en nuestra vida. El Señor me está probando. Hoy les invito en esta mañana a que meditemos en el nombre del Señor en nuestro corazón. De verdad, lo que yo estoy pasando es una prueba, o son las consecuencias de mi desobediencia, o Dios quiere que le permitamos hacer ajustes en nuestra vida. Más adelante dice: suban al monte, traigan madera, reedifiquen casa, y yo me complaceré en ella y seré glorificado, dice Jehová. Haz esta invitación y una vez más vuelve a recalcar: buscáis mucho pero halláis poco, lo que guardáis en casa yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre tras sus propios intereses. ¿Cuáles son nuestros intereses que están desviando el propósito para el cual yo fui llamado? Hay un versículo en el Nuevo Testamento, quisiera leer un pasaje con ustedes, el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice su palabra: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hacía tiempos que deberíamos ya muchos de nosotros haber crecido. Porque Dios no es un Dios pasivo. Porque Dios no nos ha llamado para que sigamos en ese mismo sitio. A veces enanos espirituales, a veces luchando con lo mismo y lo mismo durante años, 20 años. Y seguimos con el mismo problema que teníamos cuando antes de conocer al Señor. Cuando Dios, ¿para qué dice que nos llamó? Somos piedras vivas para ser un edificio espiritual para honra y gloria de nuestro Dios. Y a veces todavía seguimos preguntando y averiguando ciertas cosas, ¿no?, que nosotros debimos saber en el nombre del Señor hace rato haber vencido. Entonces, Dios hace este llamado a través de Ageo con el fin, con el propósito de que primeramente estos judíos vueltos del destierro comenzaran primeramente a edificar sus vidas espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros el resultado, ¿no?, de una vida espiritual que no está fundada que no está sobre la piedra angular que es Cristo Jesús, es esta: una vida de altibajos, una vida intermitente. A veces sí, a veces no. A veces estoy animado, a veces estoy, como se dice, a veces estoy bajoneado. A veces quiero, a veces no quiero. Y más voy para atrás que para adelante. Y ahí avanzamos. Es porque Dios nos hace un llamado a que es hora de que nosotros primeramente edifiquemos nuestra vida espiritual en el nombre del Señor. Necesitamos crecer en el nombre del Señor. Bien, nuestra infidelidad, a veces nuestra infidelidad al Señor, en cualquier, sea diezmo, sábado, cualquier cosa, nuestra infidelidad, de repente, digámoslo así, infidelidad en los diezmos de ofrenda, el dinero no es el problema. ¿Cuál es el problema? Es más de fondo, es un problema espiritual. Es un problema de que nosotros no hemos aprendido todavía a reconocer a Dios como soberano y dueño de todas las cosas, y eso es grave. Porque como no reconocemos a Dios como soberano y dueño, entonces
nosotros estamos prácticamente en nada. ¿En quién creemos? ¿En un Dios que no puede de repente solucionar nuestros problemas? O sea, no tenemos a ese Dios todopoderoso que dice en el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro. Ese Dios soberano y todopoderoso, ese es nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, ese pueblo, dice, escuchó a Ageo, escuchó el mensaje y fueron y cortaron madera y de nuevo volvió la edificación del templo. Pero ellos, dice, el Espíritu Santo fue el que despertó a Zorobabel, a los líderes, al pueblo, para que siguieran con la obra. ¿Para qué? No necesariamente de repente va a ser la construcción, sino despertaran y volvieran de nuevo al sitio, ¿no?, donde Dios los colocó. O sea, el propósito para el que usted y yo fuimos llamados. No solamente para ser, digámoslo así, adventistas o cristianos nominales, sino para ser hijos y siervos de Dios, activos. Hijos que no solamente esperan la venida de Jesús, sino que hacen algo para preparar más gente para que Jesús venga. Amén. Y hijos que aceleran la venida de Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, cuando entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Pero ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo Dios les dio la seguridad de su promesa? Cuando en el versículo 12 dice, Zorobabel y el resto del pueblo oyeron la voz de Dios. Cuando el resto del pueblo oyó la voz de Dios, las palabras del profeta, como Dios le había encargado, así habló el profeta. Y el pueblo temió a Jehová. Miren, yo admiro a este profeta porque en momentos así tan difíciles, que donde ellos estaban pasando, de pronto había hambre, había sed, había miedo, frustración, y llegue otro más a decirme, ustedes están por esto y por esto. Digo, capaz que le apedreaban, porque de repente estaban esperando un mensaje de esperanza, sino Dios es un Dios de amor, pronto les va a hacer llover, de repente, bueno, van a tener alimento, va a llover. No, ustedes están así, esto les pasa porque dejaron exclusivamente el propósito para el cual ustedes salieron, edificar el templo del Señor. No sé si estoy en esta mañana hablando a alguien que de pronto como yo también estamos luchando en esta vida. A veces estamos sobreviviendo. Y no sé si de repente es a causa de nuestra infidelidad. ¿No será acaso la causa de nuestro problema y la situación que estamos viviendo? ¿No será acaso que nos hemos olvidado del propósito para el cual Dios nos llamó? ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios en cuanto a diezmos y ofrendas? ¿Será que el Señor puede decir como dijo de Job? ¿No has visto a este hijo mío que es fiel en todo, que es agradecido, que me reconoce a mí como Dios soberano? ¿Cómo estamos nosotros en la fidelidad en cuanto al día de reposo? ¿Será que el Señor se complace cuando nosotros guardamos ese santo día y le dedicamos adoración? ¿Cómo está nuestra fidelidad en cuanto a la vida misionera? ¿Estamos compartiendo con los demás? ¿Estamos invitando a los demás a los pies de Jesús? ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Estamos buscando al Señor? ¿Estamos dispuestos a escuchar su voz aunque no me guste? Cuando nosotros escuchamos a Dios aunque no me guste, porque hay cosas que no nos gustan. Además, confieso, a mí hay cosas que no me gustan. Pero sin embargo,
con humildad pedimos al Señor que nos ayude a aceptarlo. A mí no me gusta cuando dice que debo amar a mis enemigos. A veces no nos asienta bien porque somos seres humanos, pero sin embargo en el nombre del Señor debemos hacerlo. Pero dice que el pueblo temió y Dios dijo: no teman, yo estoy con vosotros. Y despertó el espíritu de la gente, de los líderes, de toda la gente, y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos. Si nosotros nos dedicáramos un tiempo a leer todo Ageo, vamos a mirar que ahí coloca fechas también, en qué fechas empezaron, en qué fechas terminaron, pero tiempo no nos da. En el capítulo 2, verso 3 dice: ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor, como la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Y otra vez vuelve a recalcar eso, ¿no? Tanto en Esdras como Ageo también tenía muy pendientes. A lo mejor él presenció ese momento, ¿no? Ese drama que hicieron algunas personas, él presenció. Por lo tanto dice: hay entre vosotros que no están de acuerdo. Hay entre vosotros que sienten pena por cómo era la casa de antes y ahora cómo es, una insignificancia en cuanto a lo que era. Ahora dice el versículo 4: pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová, anímate tú también, sacerdote Josué, hijo de Josadac, cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Mis queridos hermanos, a veces cuando hemos pasado por luchas, por pruebas, a veces hemos tenido que en la vida perder muchas cosas. No sé si alguien en esta mañana tuvo que perder algo por una mala inversión, por una mala decisión. Perdió en su vida. Y a veces el Señor nos vuelve a bendecir y queda ese saborcito, no, pero no es como era antes. Y ahora el llamado es: anímate, levántate, reanuda tu fidelidad con Dios. ¿Por qué no vuelves a hacer un nuevo pacto con Dios? Levántate. Ya no te lamentes. Sigue trabajando. Sigue luchando. Medita en tu corazón. Me gusta mucho el versículo 9. Bueno, a algunos les gusta el 8 porque dicen: mía es la plata, mío es el oro. Pero a mí me gusta más el versículo 9, ¿no? Donde dice: la gloria de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué la gloria de esa casa sería mayor? Porque muchos cientos de años, aproximadamente 400 años después, ¿quién estaría en esa casa? Jesús, nuestro Salvador. Y de ahí entonces que las cosas cambian. Por más difícil momento que estemos pasando, con Cristo es bendición. Amén. Si las pruebas o las luchas que en esta mañana estás pasando, hasta aquí llegaste solo o sola, y de aquí en adelante, con Cristo Jesús es otra cosa. Amén. Y lo poco que puedas tener, y lo poco que puedas ofrecer al Señor, eso será una bendición. Esa será la mayor bendición. Eso será la mayor ofrenda que nosotros podamos dar a nuestro Dios, por más insignificante que sea, porque eso va en el nombre del Señor, porque es bendición de Dios. Ahora, finalmente viene la bendición. ¿Acaso Dios no bendice la fidelidad? Claro que bendice la fidelidad. Y aunque no lo parezca, Dios bendice la fidelidad. Dice que el pueblo empezó a trabajar, y en menos de un mes, ellos comenzaron a sentir la bendición de nuestro Dios. Miren, y aunque no haya, dice el profeta Nahum, me parece, que aunque no haya, dice, ganado en los corrales, aunque no haya frutos todavía, aunque con todo yo debo alegrarme en el nombre del Señor.
debo alegrarme. Y ahora hace una ligera, les hace una, ¿cómo decir? Una parábola o una ilustración del profeta Ageo. Y queremos sacar una lección de aquí. Versículo 12. Desde el 11 dice: así ha dicho Jehová a los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley y diles: si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella toca el pan o la vianda, el vino o el aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Los sacerdotes respondieron diciendo que no. Entonces Ageo continuó: si uno que está impuro por haber tocado un cadáver toca alguna cosa de estas, ¿quedará ella inmunda? Los sacerdotes respondieron: inmunda quedará. Ageo respondió: así es este pueblo y esta gente que está delante de mí, dice Jehová. Asimismo es toda la obra de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Y aquí menciona, ellos pensaban que por lo que estaba ahí, eran pueblo de Dios, y porque ahí habían edificado un altar, por eso Dios los iba a bendecir, aunque ellos no estuviesen en sus caminos, aunque ellos no cumpliesen el propósito de Dios. Estaban muy equivocadas. ¿Por qué? Puedo tener una Biblia en casa, pero si no la leo, ¿de qué me sirve? Puedo venir acá a la iglesia, pero si vengo con un corazón que no está dispuesto a someterse a Dios, ¿qué pasaría? No me sirve de nada. El púlpito no me hace santo. El tomar una Biblia no me hace mejor persona. ¿Qué me santifica? El arrepentirme de mis pecados, el volver mis ojos a Dios y el buscar la bendición que viene del cielo. Porque si nosotros no estamos a cuentas con el Señor, todo lo que hagamos, dice, será inmundo. Todo lo que este pueblo que ofrece, ¿acaso ellos no estaban sacrificando? Sí, ofrecían los sacrificios, pero delante de Dios eso era inmundo, porque Dios no quiere holocaustos. Él no quiere, dice, toros engordados ni becerros. Él que quiere un corazón contrito y humillado, y un corazón, un espíritu dispuesto a escuchar y a obedecer su voz. Y cuando eso pase, me gusta esta fecha. Estos versículos donde coloca una fecha. Miren, versículo 16. Antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas y solo había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y solo había 20. Os herí con un viento sofocante, con tizoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos, pero no os convertisteis a mí, dice Jehová. ¿Antes de qué? Antes de que meditáramos en el corazón, antes que reconociéramos nuestra condición, antes de que nos arrepintiéramos, pasaba eso. Pueblo de bolsillos rotos. ¿Qué más? Trabajaban mucho, producía poco. Hacíamos tantos proyectos y ninguno pegábamos, una tras otra. Pero ahora dice el versículo 18, ahora sí me gusta esa invitación a meditar. Dice: meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún el grano en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Pero una cosa sí, desde este día yo te bendeciré. Ten por seguro que aunque por el momento siga ahí tu tremenda deuda, que aunque por el momento no haya trabajo, que aunque por el momento estés sin deseos de avanzar, sin deseos de nada, que aunque por el momento estés pasando escasez, porque mucho ha tocado en esta mañana el tema económico, dice, ten presente esto: ¿escuchaste mi voz?
Sí. ¿Te pusiste a trabajar? Sí. ¿Meditaste en tu corazón? Sí. Pues entonces, desde el momento en que tomaste acción, porque la vida cristiana no es solamente de anhelar o orar, es de acción, avanzar. Desde este momento dice, te bendeciré, aunque no parezca, pero desde este momento cuenta con mi bendición. ¿Acaso en esta mañana habemos personas que hemos luchado bastante ya, pero que pareciera que en realidad esto de sacos rotos es literal? Pareciera que tanto esfuerzo, tantos años consumidos en el esfuerzo, en el sacrificio, por sacar adelante algo, y si se ha logrado nos ha costado tanto sudor, tanto dolor. En esta mañana quisiera decir, Señor, yo quiero más bien hacer las paces contigo y tomar la responsabilidad y el objetivo que tú has colocado para mi vida y avanzar en tu nombre. Este es el momento. Miren, nosotros hemos sido llamados para que seamos pueblo suyo, representantes de Dios aquí en esta tierra. Para que nosotros a través de nuestro esfuerzo, por eso que cuando nosotros vamos a tomar los votos bautismales se dice, ¿no? Promover el avance de la obra, ¿con qué nomás? Recursos, ¿qué más? También influencia con nuestro esfuerzo. Y nosotros hemos abrazado, aceptamos ese voto. Pero muchas veces nos hemos olvidado al mes de que nosotros tenemos ese voto de fidelidad con nuestro Dios. Y en estos tiempos en que esta iglesia, este pueblo del Valle del Ilaló, Dios ha colocado este maravilloso proyecto de construcción. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos contentos porque este proyecto se dé en el nombre del Señor? Amén. ¿Y cuántos de ustedes creen que eso sí se va a dar? Amén. Aunque no parezca. No, sí, es que miren, dice la palabra, ¿qué dice la Biblia? Todavía no hay grano en el granero, ni la vid en la higuera, ni el árbol no ha florecido. Igual dicen aún, aunque no haya todavía el dinero suficiente en la tesorería, y aunque parezca que esto está difícil, pero en el nombre del Señor, ¿usted cree que eso puede ser posible? Amén. Pero tenemos que seguir ciertos caminos. Primero, meditad bien en vuestro corazón. Si no tenemos nada bueno que decir, no digamos. Luego, ¿quién es el dueño del oro y la plata? Dios. Luego, cuando despertó el Espíritu del Señor a Zorobabel y al pueblo, ¿qué hicieron? Se fueron, dice, a los montes a cortar madera. O sea, reconozco que Dios es el dueño de todas las cosas. 2. Debo evitar ser instrumento del enemigo. 3. Me pongo en acción. 4. Estoy listo para ver la bendición de Dios. ¿Cree usted que eso es posible en el nombre del Señor? En esta mañana, no soy quizás yo el más indicado para, de paso para los números soy malo, pero sí invitarles a que no vayamos a casa desde este momento, analicemos nuestra vida, recordemos toda la lucha que hemos tenido durante el transcurso de nuestra vida. Y en el nombre del Señor, nos pongamos manos a la obra, porque no solamente se requiere para esta obra solamente de dinero, se requiere de nuestras manos, de nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro tiempo, nuestra influencia. En el nombre del Señor, de aquí a un mes arrancaremos.
Amén. ¿Qué hará usted? ¿Cuál es el papel que va a desempeñar? Y Dios no quiera que hayan aquí sacerdotes o líderes o jefes del pueblo que empiecen a llorar. Que se llore de alegría, mas no de lamento. En esta mañana, como decía, no soy de número ni nada de eso, pero yo les quiero hacer esta invitación. Ahí está. Dios pide fidelidad y Dios pide de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos empezaron a trabajar, todo se les abrió. Parece que no fuera así, pero en realidad le diríamos otra vez esta frase que dice, no, la mente es poderosa y atrae. No sé si eso sea así. Lo único que sé es que cuando nosotros cambiamos de actitud, cuando nosotros volvemos a nuestro Dios, todo cambia. Y finalizaremos con el último texto. Volvemos a Esdras. A Esdras. En el capítulo 5. En el capítulo 4 a mí se me ensombrece todo. ¡Pum! El proyecto se vino al piso y ahí quedaron las piedras, ahí quedó la masilla, el cemento y todo. Pero cuando veo el capítulo 5 digo, no, de nuevo. Pero ¿qué pasó? Los mismos enemigos. Mire, cuando el proverbio dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿alguien sabe el complemento? Hasta sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Ustedes creen eso? Amén. Así es. Entonces, miren qué hicieron los enemigos. No, aquí un tipo llamado, había unos señores llamados Tadnai, Setar Bosnai, bueno, algunos de esos. Miren, hermanos, Dios quiera que aquí en esta iglesia no haya ni un Tadnai, ni un Tadnai, ni un Setar Bosnai, no haya un Tobías, no, que no hay aquí. Dios elimine, dice el Nel, no sé, que los elimine, no, Dios no permita que haya hombres con ese espíritu, hombres o mujeres. Si no hayan aquí unos Esdras, unos Nehemías, un Zorobabel, un un Jesúa o Josué. Miren lo que dice, que ellos, ¿qué hicieron? Llegaron y les preguntan de nuevo, ¿y quién les dijo que construyan? Y de nuevo están ustedes ahí, qué necios que son. Ya se les dice y siguen. Pero dice, en esta ocasión, ellos preguntaron los nombres, a ver, ¿quiénes están a la cabeza de todo esto? Y bueno, no se amedrentaron, ya dijeron, esta vez no nos van a parar la construcción, avanzaron. Y dice el versículo 5, cuando ellos les preguntaron, el 5 dice, pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron suspender la obra hasta que el asunto fue llevado a Darío y se recibiera una carta de respuesta sobre esto. A ver, hasta que el asunto fuera llevado a Darío y se recibiera una carta de respuesta sobre esto. Mis hermanos, los ojos de Dios velan sobre sus hijos fieles. Así que, no sé qué lucha tengamos. No sé si de repente tenemos enemigos de verdad. No sé si nuestra vida ahorita está complicada. Pero si nosotros volvemos nuestros ojos a Dios, sus ojos están sobre nosotros. Tengan seguridad. Si nosotros aceptamos que necesitamos volver a nuestro Dios, Él está sobre nosotros. Ahora, ¿y cuál fue la respuesta? Ya la historia, por eso les digo, lean Esdras y van a mirar las maravillosas cosas que hace Dios. Y responde Darío a la carta después de un tiempo. Y dice, entre tantas cosas, dice, capítulo 6, verso 6. Ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Estas son mis órdenes que habéis de hacer con esos ancianos
de los judíos. ¿Qué más dice? El versículo 10. A fin de que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¿Qué más? Ahora al mismo Darío estaba pidiendo más bien que oren por ellos, por él. Versículo 12. Que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que intente cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado este decreto, sea cumplido puntualmente, y yo diría, y punto. Que así se haga. Y si ustedes leen todo el capítulo van a encontrar donde dice que el mismo rey Darío dio la orden que de su hacienda se tome el material que ellos necesitaban. ¿Qué tal? Así es nuestro Dios. Y otra vez volveré a decir, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Si Dios utilizó a los egipcios para que enriquecieran a Israel, si cuando salieron los desterrados de Babilonia, Dios hizo que los mismos babilonios les mandaran dándoles su paga, ¿acaso Dios no puede hacer lo mismo con nosotros? Y aunque haya en este momento recursos limitados, en el nombre de Dios vamos a avanzar. Amén. Y en esta mañana yo les invito a que usted y yo nos unamos a este proyecto grande. Yo nunca he construido una iglesia, nunca he estado en una construcción, de hecho nunca me ha llamado la atención, solamente aquí estoy metido en esto, la construcción, y para mí esto es grande. Y doy gracias a Dios que me ha permitido ser parte de este proyecto. Pero no quiero ser parte de este proyecto solamente siendo miembro de la comisión de construcción, sino quiero ser parte de este proyecto colocando los pocos o muchos recursos que Dios me haya dado, por lo menos en un metro de construcción. ¿Quisiera usted hacer lo mismo? ¿Cuántos de ustedes quisieran colocar sus esfuerzos, sus recursos ahí para que la construcción se dé? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes quisieran? Yo quiero dar a Dios este sacrificio. Mis queridos hermanos, conmigo hasta aquí llegamos. De ahí en adelante es con Dios y con el hermano Israel. Que Dios nos bendiga. Dios nos lleve de aquí en paz. ¿Quiere usted pactar con el Señor? ¿Quiere usted que todo su sacrificio y su esfuerzo ahora ya no sean en vano? Ya no traiga tanto dolor, sino que cada sacrificio tenga su recompensa. En el nombre del Señor, así será. Quiero orar con ustedes. Quisiera que oremos y que mientras nosotros oramos, el Señor pueda decirnos, meditad bien en vuestro corazón. Quisiera que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, honra y gloria sea tu gran nombre, Señor. Gracias por tu palabra, que aunque a veces resulta doloroso, Señor, aceptar las crudas realidades que nosotros vivimos, tú en tu amor abre nuestros ojos, Señor. Ahora ayúdanos a dar pasos de fe. Ayúdanos, Señor, a salir de este letargo que nosotros estamos. Quizás el enemigo, los enemigos ocultos que nosotros tenemos, el miedo, la desconfianza, la incredulidad, Señor, nos ha tenido ahí mucho tiempo encadenados, Señor, a tan solo sobrevivir. En tu nombre hoy podamos ser libres, Señor, libres para servirte, libres para honrarte, libres, Señor, para hacer crecer tu reino en esta tierra mientras tú vienes, Señor. Una bendición especial, querido Dios, para todas las personas que en este lugar están y en sus mentes, en sus corazones están tomando decisiones para poder, Señor, contribuir con su granito de arena para que este proyecto que tu pueblo tiene en este lugar sea una realidad, mi Señor. Tú puedas, querido Dios, poner, Señor, en nuestros corazones, quitarnos, Señor, de nuestros corazones tal vez la mala actitud, la soberbia, y coloques en nuestro corazón tan solo el deseo de servir, mi Señor. Bendice a cada persona en este lugar, que nadie se vaya de este lugar sin tu bendición.
Oramos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.